Amigos, muy buen día. Es un placer estar el día de hoy con Alexandra Mateos. Alexandra es socia directora y fundadora de AM Financial Crime Compliance Solutions. Es una consultoría especializada en materia de compliance, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción. Y bueno, pues con Alejandra tenemos una relación ya de bastantes años, una alianza estratégica con nuestra consultoría Noricum One Partners y le he pedido el día de hoy que nos platique un poco, Alexandra, si quieres, empezando con tu perfil, platícanos un poco brevemente sobre tu perfil profesional y luego me gustaría entrarle al tema de tú qué entiendes por cumplimiento y de dónde viene la importancia de que cualquier organización tenga un programa de cumplimiento en marcha. Claro que sí. Bueno, Armando, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Creo que ya tenemos bastante tiempo trabajando juntos. La verdad ha sido un placer, ¿no? Trabajar con Nuricumbo más Partners. Y te puedo contar que a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? Ya justo más de 15 años, he tenido la oportunidad de ser responsable de áreas de prevención del lavado de dinero, ¿no? Dentro de áreas de cumplimiento y específicamente en el sector financiero. ¿Okay? También he tenido la oportunidad de colaborar en la parte de la implementación de programas, ¿no? De cumplimiento con todos estos elementos, ¿no? Como son, uno, la parte por supuesto, de lo que es la prevención del lavado de dinero, la parte de anticorrupción, ¿no? Buenas prácticas, ¿no? Dentro de la parte de anticorrupción tenemos la parte de la prevención del soborno y todo esto para lo que es la mitigación de los riesgos, ¿no? Aplicando ciertos controles en las instituciones para tener los riesgos los menos posibles, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es diferente el cumplimiento, digamos, en una entidad del sector financiero a una organización en otra industria? Sabemos que el sector financiero obviamente es mucho más regulado, ¿no? Por una normatividad específica, pero todas las organizaciones tienen que tener presente el cumplimiento, ¿no? Claro, claro. Pues mira, sí, definitivamente, ¿no? Tenemos que diferenciar la parte de lo que es el compliance, ¿no? Que le llamamos al cumplimiento normativo de una organización, que no es financiera, que de una entidad financiera. Porque muchas veces en las organizaciones financieras tenemos esta parte de la regulación y son muy puntuales algunos requisitos que tenemos que implementar a diferencia de una entidad que no es financiera, que si bien vamos a platicar al respecto, muchas veces este tipo de programas se implementa por voluntad de la misma organización. Eh, Hay una gama, ¿no? Enorme de toda la parte de los elementos que pueden estar dentro de un programa de compliance que nos pueden servir justo para mitigar toda esta parte de los riesgos. Y platícanos un poquito más de este programa de compliance. ¿Cómo visualizas tú un programa de compliance robusto, completo para una organización? Claro, claro. Mira, normalmente, ¿no? Un modelo de compliance lo que te ayuda a tenerlo dentro de las instituciones es a mitigar toda la parte de lo que es cualquier riesgo, ¿no? Que te puede dañar la imagen o que te puede dañar la reputación, pues, de esta misma institución. Y básicamente, ¿no? Tenemos 8 elementos dentro de un modelo de compliance. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Uno de los principales elementos del modelo de compliance tenemos a lo que es el gobierno corporativo, ¿ok? El gobierno corporativo de una organización, ¿no? Siempre lo he comentado, la cultura se permea de arriba hacia abajo. Entonces es muy, muy, muy importante, es un pilar definitivamente dentro de un programa de compliance. Está
está compuesto de lo que pudiera ser, ¿no? La parte de estos comités que tiene siempre en un gobierno corporativo y la parte de la responsabilidad social corporativa. ¿Okay? Dentro de la parte de estos comités, ¿no? Tenemos esto que se llama como una estructura dentro de la organización, ¿no? Que te permite como implementar ciertos controles o segregar este tipo de controles dentro de las organizaciones dependiendo de lo que es la disciplina, ¿no? Pudiendo ser el comité de crédito, por ejemplo, el comité de legal, el comité de finanzas, cada uno lleva sus respectivas responsabilidades y cada uno lleva sus respectivos regulación inclusive que implementar. Pero me gustaría platicarte, si estás de acuerdo, primero un poco de cómo vemos al compliance actualmente como en México. Entonces, tenemos, por ejemplo, el origen del compliance viene por ahí de 1970 más o menos, donde si bien, ¿no? La palabra per se, ¿no? Nos da, o el término, ¿no? Viene de, pues es un anglicismo, ¿no? Como un término anglosajón que finalmente, ¿no? Para nosotros significa como compliance es el cumplimiento normativo de las instituciones. ¿Okay? La parte de la implementación de este tipo de controles y de medidas, ¿no? Que tenemos dentro de una organización, no solo la parte de lo que son los procedimientos como tal en su conjunto, que vienen desde el punto de vista regulatorio, sino más de las buenas prácticas, ¿okay? Que se adoptan por parte de las instituciones. Esto nos ayuda un poco, ¿no? A lo que es en estricto sentido, la aplicación de toda la normativa aplicable de cada una de las instituciones. ¿Ok? Sabes, por otro lado tenemos la parte del valor que actualmente significa el compliance para una organización. Es decir, tenemos, ¿no? Que ciertas organizaciones, en cuanto a lo que el cumplimiento se refiere, tenemos esta parte de transparencia, ¿no? Y de confianza dentro de estas mismas organizaciones que nos ayudan como a actuar orientados a prevenir siempre este tipo de actividades y conductas que por supuesto nos pueden originar como ciertos riesgos y que al final terminan en dañar la reputación y la imagen de una organización. ¿Okay? Ese es desde mi punto de vista que yo veo a través de mi trayectoria profesional por o sea, la importancia que le podemos dar al compliance, ¿no? Siempre es muy, muy importante, ¿no? Que dentro de la organización que se haya como adoptado esta parte de la cultura. O sea, tenemos que verlo más como una cultura como tal, ¿no? Que como una moda, que últimamente lo vemos como una moda, pero yo digo que puede estar inclinado más hacia una tendencia. Ok. La parte de lo que es un programa de compliance, ¿no? Dentro de una institución, siempre tiene que ir confeccionado como a la medida, ¿no? Es un traje a la medida totalmente para cada uno de los sectores. Cada uno, como bien lo comentaste al principio, no nada más el sector financiero es el que, y el sector farmacéutico es el que cuenta con un programa de compliance, sino que cada una de las entidades puede contar con un programa de compliance y este siempre tiene que estar hecho a la medida de acuerdo al sector de la misma. ¿Okay? Tenemos la parte de la importancia, ¿no? Siempre, pues, de conocer las normas, ¿no? Del sector, ¿no? De la entidad. Siempre dentro de una institución, el actuar con integridad siempre es primordial, ¿ok? Dentro de las instituciones tenemos que seguir los procedimientos, ¿no? Y cuántas veces no, la parte de el actuar con ética dentro de nuestros valores que tenemos implementado en las instituciones, ¿no? Lo llevamos día a día, ¿no? Creo que actualmente es un valor importante, ¿no? Como te comentaba, dentro de lo que es el gobierno corporativo, ¿ok?
¿ok? Que es un pilar importante dentro de este programa de compliance, ¿no? Tenemos que las instituciones se encuentran pues de una forma, ¿no? Que actualmente están mejor estructuradas, corporativamente hablando, al contar con estos sólidos niveles, por así llamarlos, de cumplimiento, ¿no? Ya sea pues el normativo o las buenas prácticas, ¿no? Y actualmente, ¿no? La parte de la responsabilidad social corporativa, Armando, nos marca una diferencia, ¿no? En cuanto a lo que es dentro de una institución. Al ser, ¿no? El usuario o el cliente, o sea, puede representar una garantía el que, el que tengan un programa de compliance dentro, ¿okay? El que el actuar de la empresa tenga, desde el punto de vista de un panorama social, pueda reflejar esta parte de una cultura de cumplimiento, definitivamente te marca una diferencia desde el punto de vista de un valor que tiene reputacional. ¿Ok? Y te cuento un poquito. Otro de los pilares que tenemos dentro del modelo de compliance es la parte de lo que es un marco normativo, ¿ok? Dentro de la institución. Siempre tienes que conocer qué obligaciones, desde el punto de vista legal, aplica a cada organización. Esto es distinto a lo que son las buenas prácticas. Esto son las bases, ¿no? Para minimizar cualquier incumplimiento desde el punto de vista regulatorio. Se le recomienda siempre a las organizaciones que lleven a cabo la parte de un diagnóstico corporativo, ¿no? Este es otro de los elementos con el que cuenta un modelo de compliance. ¿Por qué? Porque tienes que conocer, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el management, ¿ok? De lo que es el equipo que toma las decisiones, ¿okay? Tiene que conocer los riesgos, tiene que saber cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿no? Sus áreas de mejora, para así, ¿no? Implementar este tipo de controles de acuerdo a lo que fue como un mapeo de riesgos, ¿no? Es importante que cuando tú conozcas a tu entidad, ¿no? Tú tengas la posibilidad de mapear todos estos riesgos que te pueden crear, ¿no? En algún momento, ¿no? Algún incumplimiento. O sea, la parte en la que, desde el punto de vista en la que tú puedas identificar todos estos riesgos potenciales, tú vas a estar en posibilidad de aplicar estas medidas. ¿Okay? Siempre dentro de la organización. ¿Okay? Y bueno, una vez que detectes estos riesgos, dependiendo del tipo de riesgos, ya pueden llegar a ser, ¿no? Riesgos que tienes que tener un mayor control sobre ellos, o sea, un riesgo alto, ¿ok? O un riesgo medio bajo. Y sobre estos ya sabrás tú cómo los vas a atacar. ¿Ok? Ya sea que puedas implementar ciertas medidas complejas para los riesgos más altos, ¿ok? Y unas no tan complejas para los riesgos que son manejables dentro de una institución, que inclusive podemos ver, ¿no? Cuántas veces tenemos la parte de un código de conducta o un código de ética que implementar dentro de una institución, donde hay ciertas normas que tienes que llegar a cumplir con la entidad, ¿ok? Cuando tú tienes riesgos altos, lo que normalmente aplica es que ya tienes que desarrollar, ¿no? Políticas y procedimientos un poco más elaboradas para mitigar este tipo de riesgos que te pueden llevar a un daño, ya sea legal, ¿no? O reputacional, y eso se traduce muchas veces en estas pérdidas operacionales. No, Alexandra, creo que es un tema importantísimo y para cerrar yo quiero preguntarte un poco sobre esta figura del oficial de cumplimiento. Hablabas ahorita de la complejidad en las organizaciones, de poder manejar todos sus riesgos.
y todos sus temas de cumplimiento. Y nosotros, desde el punto de vista de auditoría, muchas veces nos encontramos con que no hay una sola persona que concentre toda la información. A veces el director general sabe de algunas cosas, el área legal tiene el tema de los contratos y ahí hay una parte importante de esto, pero a lo mejor el director financiero tiene otro universo de riesgos ahí, y a veces es muy difícil para la organización saber a ciencia cierta, entre más grande y más compleja es más difícil, qué obligaciones, qué riesgos, qué temas tiene que cumplir desde el punto de vista normativo, de industria, de impuestos. Se vuelve un universo muy difícil de manejar. Creo que la figura del oficial de cumplimiento pues trata de resolver eso, pero dinos tú cómo surgió la figura del oficial de cumplimiento y cómo ves que puede agregar valor en las organizaciones. Pues mira, justo otro de los elementos esenciales de un programa de cumplimiento es tener esta figura llamada, ¿no? Oficial de cumplimiento dentro de una organización. Definitivamente es una persona que puede, ¿no? Aportar valor dentro de una organización, ¿ok? Tiene que ejecutar una serie de tareas y seguimientos, ¿no? Siempre manejando toda la parte de la implementación, de capacitaciones, o sea, darnos a conocer dentro de la organización qué se requiere, toda la parte de las nuevas, de las nuevas regulación, ¿no? O de las nuevas políticas dentro de una organización. Es muy importante que esta persona las dé a conocer a lo que es alta dirección o a la alta gerencia, ¿ok? Porque es lo que es el director general, el consejo de administración, ¿no? Deben de crear su estrategia comercial desde el inicio del año, tomando en cuenta muchas veces, ¿no? El pilar importante que es el compliance, como como comentaba al principio. La cultura se permea de arriba hacia abajo, ¿ok? Y para que toda la institución tenga esta cultura de cumplimiento, debemos, ¿no? de bajar, ¿no? completamente esta cultura, ¿no? Desde el top, ¿ok? Para que pueda ser absorbida por todos los integrantes de la organización, ¿ok? Este compliance, igual como te comentaba, tiene sus orígenes desde los 70s por ahí. Hay unos lineamientos estandarizados. Hay una norma ISO, que es la 19600, que se enfoca mucho en toda la parte de lo que es el compliance como tal, ¿no? El oficial de cumplimiento tiene una serie de actividades dentro de las empresas y depende mucho, ¿no? No nada más el oficial de cumplimiento lo tenemos que ver como en México tenemos la regulación en materia de prevención de lavado de dinero como un oficial de cumplimiento que tiene que implementar toda la parte de la regulación dentro de los sujetos obligados, ya sea que le reportan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o al SAT, ¿no? Dependiendo del sujeto obligado. Lo tenemos que ver más allá, ¿ok? Esta figura es la figura que nos va a ayudar a identificar todo este tipo de obligaciones. Por ejemplo, desde un hard law, que se llama como la regulación, o sea, a la que estamos nosotros obligados, y un soft law, que son las buenas prácticas, ¿ok? Esto es entender, ¿no? Y comprender como toda esta parte de los procesos es importante también que esta persona, ¿no? Conozca el producto, conozca los procesos, el flujo operativo de las instituciones, porque para controlar tienes que conocer primero el producto para poder implementar toda esta parte de mitigantes, ¿ok? Y prevenir todos estos riesgos. A su vez, ¿no? Esta persona también tiene que dar a conocer, ¿no? Toda la parte de la implementación de políticas que va él mismo a desarrollar, o sea, toda la parte de manuales, de códigos, de procedimientos, los tiene que dar a conocer al interior de la organización
¿no? Difundirlos para que se cumplan, porque tú puedes entrar a trabajar a una institución y no conocer los códigos y no vas a tener como esas herramientas para poder cumplir, ¿ok? También la parte de lo que es la persona en sí, ¿ok? Es importante que esta persona cuente con integridad, con estos valores, ¿no? Que le llamamos nosotros como integridad, que tenga este compromiso, este liderazgo, ¿no? Y que pueda comunicar también efectivamente toda esta parte de lo que significa como tal el compliance. Porque de nada te sirve una persona desde el punto de vista mecánico, ¿ok? Sin que pueda transmitir la sensibilidad que representa per se, ¿no? Lo que es el compliance como tal. No nada más es, ¿no? Es tener una persona ahí, sino es tener todo lo que conlleva, ¿no? La parte de todas sus responsabilidades. ¿Ok? Y, y, Sí, pues sí. y bueno, No, pues muy bien, Alexandra. Si quieres, no, adelante, finalmente, adelante, concluye. No, nos quedan unos perdóname. minutos por cuestiones de tiempo, pero concluye, por favor. Sí, súper. Sí, pues finalmente, ¿no? Hay una ventaja, ¿no? De este programa. Este programa siempre tiene que, el de cumplimiento, siempre tienes que monitorearlo dentro de una institución, siempre tienes que actualizarlo, siempre hay algo nuevo, ¿no? Que tienes que en tu organización estar al pendiente de, ¿no? Y creo que hay algo importante que quisiera resaltar, ¿no? Que hubo un tema respecto a lo que es la responsabilidad penal de las empresas en México, ¿no? Ahí que se implementó en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el año por ahí del 2014, en el cual, ¿no? O sea, podemos nosotros, ¿no? Utilizarlo como excluyente de responsabilidad en cualquier, ¿no? Situación por el hecho de mantener un debido control dentro de la organización. Entonces creo que adicional a la parte de buenas prácticas y de lo que significa mantener, ¿no? Esta prevención de cualquier incumplimiento y que nos genera un riesgo, creo que también nos ayuda, ¿no? Por este lado desde el punto de vista legal, ¿no? Y la parte de los valores corporativos, ¿no? Así es, Alexandra. Pues el tiempo nos come, pero te quiero agradecer muchísimo tu participación. Amigos, yo les diría, obviamente Alexandra sabe un poco del tema de cumplimiento, es y ha sido oficial de cumplimiento en múltiples organizaciones, entonces nos puede hablar sobre este apasionante tema desde el punto de vista que alguien ya lo vivió, ya lo implementó, ya lo experimentó y si en algún momento necesitan una oficial de cumplimiento muy bien preparada, pues Alexandra es una opción extraordinaria. Y yo creo que el cumplimiento llegó para quedarse y para bien, ¿no? Porque con todos los temas que vemos de corrupción, de falta de integridad, falta de ética, vamos, a Sí, nivel de las organizaciones y de las personas, es un componente fundamental. Muchísimas gracias por tu participación, Alexandra, y seguramente gracias vamos Armando por a la continuar con invitación. estas entrevistas porque es un tema apasionante. Mil gracias. Gracias.